Vamos a cambiar de tema porque es un tema que nos afecta a todos, que es el tema del dinero y las deudas, Felipe. El DICOM. Es una verdadera pesadilla estar en DICOM. Sobre todo, Yamila, a propósito del caso que vamos a hablar, respecto a que son deudas relativamente bajas, sí, pero que se transforman en deudas que son muchísimo más grandes, digamos, muchísimo, con montos mucho más altos por los intereses y todo lo que implica, y por supuesto lo que significa para que esa persona que contrajo esta deuda y que por distintas razones ha ido creciendo o no ha ido pudiendo pagar, bueno, el sistema te castiga. Exactamente, y de hecho dicen que el 45% de los chilenos hoy por hoy estarían en DICOM y varios de ellos son por montos menores a 300.000 pesos, y por eso queremos informarles, darles datos útiles como siempre aquí en el Matinal de Chile, qué hacer si estás en DICOM, cómo salir de DICOM y cómo no entrar jamás a DICOM. Para eso estamos con Mario Espinosa, abogado y socio del Grupo Defensa. Bienvenido, buenos días. Hola, Yamila, Felipe, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, como contábamos recién, el 45% de la sociedad está en DICOM. Muchos no saben, muchas veces hay un montón de casos de usurpación de identidad, hay casos de deuda que uno no se entera. Particularmente me pasó una vez que yo estuve en DICOM y no sabía por qué era una compra de 5.000 pesos que terminé pagando una fortuna. ¿Qué pasa con esa desinformación que tenemos muchas veces sobre estar o no estar en DICOM? Sí, hay casos evidentes de que tú estás en DICOM porque sabes que tienes un crédito, sabes que tienes una deuda y que no pagaste la cuota de ese mes y sabes y asumes que cuando eso ocurre te informan a DICOM. Pero muchas veces tú tienes mucha razón, aparece información que tú no tenías idea porque, por ejemplo, tú dices, yo esa tarjeta no he comprado nada con esa tarjeta, pero no sabes que esa tarjeta quizás tiene un seguro, se te estaba cobrando todos los meses, o tiene un costo de mantención que no lo has estado pagando y se te cobra todos los meses, y eso es parte también de la deuda, y si no lo pagas al momento en que vence, se informa a DICOM. Entonces, ¿cómo saber si estoy en DICOM? Hay que señalar primero que DICOM no es la fuente oficial de información comercial. La información oficial es el boletín comercial de la Cámara de Comercio de Santiago. DICOM compra bases de datos de ese boletín. ¿Ah? Y la forma más sencilla es o comprar un certificado, tanto en el boletín comercial o en DICOM, o también cada 4 meses tú puedes obtener un certificado que es gratuito. ¿Ya? Tú lo puedes solicitar tanto al boletín comercial como a DICOM una vez cada 4 meses, y ahí va a aparecer si estás o no en DICOM. ¿Y es fácil salir? Depende. Depende. Es súper fácil si tienes la opción de repactar o pagar la deuda. Pero obviamente eso que pareciera ser tan fácil, la verdad es que en la práctica no es tanto. Primero, repactar, sabemos lo que significa repactar. Es aumentar probablemente el doble, el triple una deuda. Por lo tanto, no es quizás la solución financieramente más conveniente para el deudor. Pero muchas veces es a la que se recurre por un tema de temor, un tema de que las llamadas de cobranza te agobian un poco. Y lo mismo pagar la deuda. Si no pudiste pagar una cuota, es muy poco probable que puedas pagar una deuda un poco mayor. Pero hay otras alternativas para salir de DICOM. Y que muchas veces la gente se queja, creo, de manera justa, sí, la rapidez, lo que se demora en que tú ya no estés, digamos, con los papeles manchados. Sí, eso hoy día está regulado por ley y es de 7 días hábiles, desde que tú pagas la deuda o repactas una deuda. Tu institución acreedora tiene que eliminarte de DICOM dentro del plazo de 7 días hábiles. ¿Ya? Consideremos, es importante, cuando tú repactas una deuda, estás pagando el crédito moroso. Por lo tanto, te tiene que eliminar de DICOM, te tiene que sacar de DICOM. Que eso es muy importante. Es súper importante. Pregunta, si yo tengo una cuenta en el banco, en cualquier banco, ¿el banco tiene cómo informarme si estoy en DICOM? ¿O solamente lo tengo que sacar, como dice usted, por medio del boletín comercial? O sea, el banco no tiene la obligación de informarte efectivamente con esta fecha, te informé a DICOM. No tiene obligación. Pero si le pregunto, ¿sí me pueden decir? Sí, por supuesto. Ah, ok. Sí, ellos tienen acceso. Ellos tienen acceso. De hecho, ellos son los que informan, ellos son los que compran esa base de datos, ellos trabajan con ese sistema de información comercial. Y no debiera, como dice la Yamila, tener ese requisito, digamos, que no sé si una obligación es la palabra, pero al menos informarte. No está establecido en la ley, esto está regulado por la Ley de Protección de Datos Personales, ¿ya? Y la ley no establece esa obligación de comunicarte que con esta fecha te hemos informado a DICOM. ¿Ya? Lo que la ley regula es el tiempo en que puede estar, las condiciones que se tienen que cumplir para poder informarte y las obligaciones de las empresas acreedoras en general para sacarte y los plazos en que tiene que hacer. Porque eso yo lo siento un poquito, digamos, desbalanceado. ¿Y por qué? Porque las instituciones financieras, cuando tú has arreglado el boletín comercial o en el DICOM o has ido repactando tus deudas, y eso es cierto, digamos, porque me lo han comentado personas que trabajan en la banca, ellos tienen la información de Juan Pérez. Y Juan Pérez resulta que ya
pagó todo y todo, pero ellos lo tienen y por lo tanto te miran y te dicen, esta persona puede caer de nuevo fácilmente. ¿Sabes qué? Yo creo que por edad no te voy a dar el crédito. O sea, ocupan una chiva, básicamente. Es que ahí... Entonces, sí. ¿qué tanto realmente tú solucionas el problema a la hora de pedir ayuda financiera? Es que ahí tú tocas, Felipe, un tema que es súper importante, porque esto es el llamado DICOM histórico, ¿verdad? Exacto. El DICOM histórico legalmente no existe. Legalmente. Legalmente. Ese DICOM histórico es ilegal. ¿Ya? La única obligación, la única información oficial es el boletín comercial, que es para deudas vigentes. ¿Ya? Por lo tanto, si tú pagas una deuda, o no necesariamente pagas una deuda, por ejemplo... Sino que caduca. Por ejemplo, prescribe. O prescribe, claro. Y también ni siquiera prescribió, pues el DICOM se mantiene por 5 años. A los 5 años se elimina automáticamente sin que tú hagas ninguna gestión, por ley. ¿Ya? Pero existe este DICOM histórico, este registro interno que tienen los bancos. ¿Ya? Ahí, ¿qué ocurre? Si tú hoy día sacas tu boletín comercial, sacas tu DICOM, no tienes ninguna deuda, no estás moroso, por lo tanto tienes sujeto de crédito, pero vas a solicitar un crédito, cumples antigüedad laboral, cumples ingresos suficientes para el crédito que estás pidiendo, etcétera, y te lo niegan, tú tienes el derecho a exigirle a la institución financiera que te explique por qué. ¿Ya? Y nosotros en Defensa de Deudores hemos hecho a través de recursos de protección obligado a la institución financiera, primero que te digan por qué te están negando crédito, uno. Y segundo lugar, si es que es ilegal, bueno, que otorguen o vuelvan a evaluar a ese cliente. Vamos a ir a preguntas del WhatsApp, que la gente ya está preguntando y conectándose con nosotros a través de nuestro Twitter y de nuestro WhatsApp. Acuérdense con el hashtag Buenos Días TVN. Dice, hola, Mariana por acá de Colina. Yo estuve en DICOM por una deuda mínima y aunque la pagué, sigo figurando ahí. ¿Qué puedo hacer? Lo primero es que si la pagó, no debiera estar. Eso es lo primero. ¿Cómo verificarlo? Sacando o comprando el certificado o pidiendo estos certificados gratuitos que tú puedes pedir cada 4 meses. Si es que existe y sigue estando en DICOM a pesar de haber pagado la deuda, eso es ilegal. A través de un procedimiento que contempla la Ley de Protección de Datos Personales, podría solicitar la eliminación e incluso una sanción a la institución financiera, o bien también puede ser un recurso de protección a la Corte. Lo que es lamentable es que tengamos que judicializar este tipo de cosas. Esto no debería ocurrir. Pero si una deuda está pagada, no debería aparecer en DICOM, y si lo está, uno como consumidor, uno como cliente, va a tener que reclamar lamentablemente Mario, a los tribunales. ¿Hasta qué punto uno queda, como decía Felipe, ¿no? con los papeles manchados? Porque ya estuviste en DICOM, saliste de DICOM, pero los bancos dicen, esta se porta un poco mal, no sé si la vamos a proteger o le vamos a dar un crédito. ¿Qué pasa en esa parte? ¿Cómo hago yo para que me vuelva a proteger el sistema y que me limpien finalmente los papeles? Mira, los bancos e instituciones financieras tienen la obligación de hacer un análisis de riesgo de sus clientes. Lo obliga la Comisión para el Mercado Financiero, está dentro de sus obligaciones legales. Sí, por supuesto. Y eso no tiene nada de malo, es normal. Lo que no debiera ocurrir es que a ti te rechacen un crédito por haber estado en DICOM alguna vez. Quizás es un antecedente, ya que tú puedes evaluar, pero la causal de rechazo no puede ser el DICOM histórico. Por eso la chiva que decía Felipe. De hecho, exactamente, no te lo declaran. No te lo dicen. No te lo dicen. Claro. No, es que su ingreso es insuficiente. Exacto. Entonces, ahí está que yo como consumidor y como ciudadano me quede con esa respuesta o exija que, en el fondo, saquen el velo y me digan efectivamente por qué te lo están negando. Y lo mismo que ha ocurrido mucho ahora, que dentro de las causales para, entre comillas, rechazar un crédito es que tú te hayas sometido a un procedimiento de liquidación o quiebra, que va en contra de precisamente el espíritu de la ley, que se llama de insolvencia y reemprendimiento. O sea, uno de los efectos de la quiebra es que se te borran todas las deudas y que se te borran todos los antecedentes comerciales. Y que el sistema te permite reingresar, porque claro, además tener casi hoy día 4.100.000 personas en DICOM significa 4.100.000 personas fuera del sistema financiero, que tienen una necesidad igual de financiamiento, de crédito, y que recurren, por ejemplo, a prestamistas informales. Y eso es mucho Sí, de más hecho, alto de los porcentajes es en retail, en comunicaciones también, porque justamente pasa que hay una falta de información que creo que los retail, las grandes tiendas deberían informar al momento que uno saca la tarjeta, en decir, esto tiene un costo de mantención, tiene esto, pero sobre todo por los jóvenes de 18 años, que ya vimos que más de 1.200 jóvenes están en DICOM, justamente por esa falta de información. Siento que ahí hay un vacío, pero por parte de las empresas. Y que no tienen ingresos, tenemos tweet. Sí, eso, tenemos tweet. Muy bien. Muchas gracias. Un cliente moroso puede ir a repactar una deuda en la casa comercial y no a la oficina de cobranza. Un familiar quiso hacerlo y le dijeron que no se podía. Sí, esa es una súper buena pregunta. pregunta,
Debe ser de León, tan buena pregunta. Porque Sí. hoy día una de las modificaciones que hubo a propósito del CERNAC financiero es regular la actividad de las empresas de cobranza. Y dentro de esa regulación que hoy día se incluyó es que tú puedes ir a pagar o repactar la deuda directamente a la institución acreedora, directamente al banco, directamente a la casa comercial, Claro. y no hacerlo en la empresa de cobranza, aunque ellos te digan que así tiene que ser. Por lo tanto, si usted quiere ir a repactar la deuda, quiere ir a renegociar una deuda, quiere ir a pagar la deuda, puede hacerlo directamente al banco y no a la empresa de cobranza. Pero puede también pasar que cuando tú vas a la casa comercial o al banco, es como comprahuevo, te vuelvan a enviar a la... Una cosa es que te lo hagan, pero otra cosa es que tú como consumidor tienes ese derecho que es irrenunciable, a pagar directamente en la tienda. Y si a ti te pasa, pide hablar con el superior, pide hablar con el supervisor, pide hablar con el gerente de la tienda, porque no pueden hacerlo. Es ilegal. Y si eso se mantiene, haga la denuncia y reclama al CERNAC. ¿Qué opinas, Mario, de que se les dé a los jóvenes que vienen saliendo del secundario, se les ofrezca crédito, se les ofrezca tarjetas de crédito también? No me parece bien. De hecho, uno de los informes que apareció a propósito del informe de deuda morosa es que 1.200 jóvenes de 18 años, o sea que no estudian y que no trabajan probablemente, ya están morosos, no solo endeudados, morosos, o sea, ya dejaron de pagar. No pagan, Y claro. si uno ve dónde gastan esa plata, es servicios financieros y telecomunicaciones, o sea, celulares, Sí. zapatillas. Y eso tiene que ver con una necesidad de consumo, tiene que ver con aparentar, tiene que ver con necesidad de estatus, tiene que ver con falta de educación financiera. Y también tiene que ver con una actividad de las instituciones financieras de que le dan crédito a personas que no generan ingresos. O sea, esto es una culpa de todos, ¿no? Porque finalmente es una bola de nieve, porque si yo le doy un crédito a un niño de 18 años, él no paga, se endeuda, entra en DICOM, el sistema financiero tampoco avanza porque más jóvenes, más deuda, menos sigue creciendo el país de alguna forma. No, y además Chile, dentro de los países de la OCDE, está en quinto lugar de mayor número de jóvenes que no trabaja ni estudia. 23,4% de los jóvenes entre 18 y 24 años en Chile no trabaja y no estudia. Y a pesar de eso, les damos crédito. Claro, Mira. los llamados nini. Los ninis, Tenemos exactamente. tweet, tenemos más tweet. Sí. Ahí está. Este soy yo, viejo Viejo guión enojón. bajo enojón. Yo cancelé toda la deuda a la empresa de cobranza de abogados y me dijeron que en 7 días hábiles se vería reflejado el pago y saldría de DICOM. Han pasado 2 meses y sigue reflejada la deuda. ¿Dónde puedo reclamar? Ya que la empresa no da respuesta. Eso es una infracción a la ley del consumidor y puede reclamar primero al CERNAC, a ver si hay algún acuerdo. Y si no hay acuerdo o no es satisfactoria la respuesta que da la empresa de cobranza o la casa comercial o la institución financiera, yo puedo presentar una demanda en el juzgado de policía local. Primero para que se sancione a la empresa, ya es una infracción que está con multas que pueden llegar hasta las 200 UTM. Y luego para que se indemnice los perjuicios, porque evidentemente a mí estar en DICOM, estando al día, me genera un perjuicio, porque me cierra puertas, genera también una aflicción emocional de que te están llamando para cobrar una deuda que tú pagaste. Entonces tiene una serie de consecuencias y perjuicios a la persona que puede reclamar por la vía de una demanda civil. Ahora, el problema de antes de ir con la demanda pareciera que uno siempre tiene que apelar a la buena voluntad de la contraparte. Y si la contraparte no tiene buena voluntad, uno dice, bueno, voy a ir a DICOM. O sea, perdón, voy a ir al CERNAC. Y te van a mirar y decir, Vaya. te Vaya. acompaño. O sea, no... Porque, digámoslo, el CERNAC tiene poquito diente. Debería Sí. tener colmillos, digamos. Pero tiene más dientes que antes. Sí, eso sí. Tiene Eso un sí. poquito colmillo. Antes la verdad es que era una institución más que nada dedicada a la información Claro. y no tanto a la fiscalización. Hoy día fiscalizan, tienen facultades, tienen atribuciones. Y es quizá rápido, faltan. es de rápida solución, porque yo creo que al final lo que la gente necesita es un ente, en este caso el Servicio Nacional del Consumidor, que tenga rápida respuesta. Es rápida la gestión, pero lo que tenemos que tener presente o claro es que no necesariamente vamos a llegar a acuerdo o lo que la empresa responda va a ser satisfactorio para mí. De ahí el CERNAC no tiene atribuciones para, por ejemplo, obligar a la empresa a solucionarte el problema. Tiene una labor conciliadora, fiscalizadora por algún lado, y si vemos que esta empresa reitera infracciones, puede, por ejemplo, iniciar el CERNAC de mutuo propio acciones judiciales para que se sancione. Y lo ha hecho y hemos visto casos bastante connotados en la prensa. Pero ya si la empresa no responde o no es satisfactorio lo que ya te dice, tú necesariamente tienes que accionar judicialmente. No queda otra alternativa. Tenemos un tweet más, Mario, vamos a leerlo, es un WhatsApp. Vamos a ver. Hola, ¿es posible que las deudas prescriban? Es absolutamente posible.
¿Cuánto tiempo es el que tiene que pasar? ¿Y Varía- montos o no? No, el monto es absolutamente indistinto. Aquí lo que varía el plazo de prescripción es el documento donde consta la deuda. En general, el plazo de prescripción de las deudas es de 5 años. Ese es el plazo, la regla general, ¿ya? Pero hay prescripciones que se llaman de corto tiempo que depende del documento donde consta la deuda. Por ejemplo, la típica, un pagaré. ¿Ya? La acción de cobro ejecutiva que te permite al banco iniciar una demanda de cobranza, de embargo, etcétera, que emana de un pagaré, prescribe en 1 año desde que se hizo exigible, desde que se produjo el vencimiento. ¿Ya? Entonces, las deudas prescriben. ¿Cuál es el tema? Que las deudas no prescriben solo porque se transcurre el tiempo, sino que tienen que ser declaradas judicialmente. Yo tengo que reclamarla como deudor beneficiado por la prescripción, yo tengo que pedirle al tribunal que la declare, ya sea demandando a mi acreedor para que el tribunal constate que se cumplió el plazo y los requisitos y declare prescrita la deuda, o bien cuando el banco o la institución financiera me demanda, yo me defiendo a través de la prescripción, pero siempre tengo que alegarla. Ya, y eso significa entonces que hay que anticiparse a una futura acción por parte de la entidad financiera. Va a depender del caso. En general, a las instituciones financieras no se les pasa el plazo para demandar. No se me olvidó que esta persona tenía una deuda y no te demando. Generalmente demandan. ¿A dónde se generan los problemas? A veces se demoran en notificar. ¿Ya? Ya. El plazo se interrumpe con la notificación, no con la presentación de la demanda. Entonces, muchas veces presentan demandas dentro del plazo, pero no las pueden notificar dentro del plazo porque el deudor se cambió de domicilio, porque es difícil ubicarlo, etc. Cuando eso ocurre y en definitiva me terminan notificando, yo puedo defenderme alegando la prescripción. O si bien nunca me notificaron, o puede ser que nunca me demandaron y se cumplió el plazo, yo puedo demandar a esa institución acreedora para que el tribunal declare la prescripción. Y también si es que tú te sientes acosado por la institución a través de mail o a través de llamados telefónicos, porque tú dices, oye, pero si esto, perdón, pero prescribió. La ley me protege, Claro. pero la entidad te sigue buscando, te sigue acosando, te sigue exigiendo el pago. Lo que Tú como, digamos, como consumidor, como cliente, pon el nombre que quieras, tiene la posibilidad de reclamar, oye, Sí. párenla, pues si ya pasó el tiempo. Claro, lo que pasa es que aquí lo que prescribe es la acción para perseguir el cobro. La deuda en sí mismo es un tema medio técnico, pero se transforma. Sigue existiendo, pero no es exigible. El banco no te podría ya demandar, ¿ya? Porque no tiene acción para exigir que tú la pagues. Pero si tú la pagas voluntariamente, ese pago es válido. Porque la Por deuda, supuesto. porque la deuda, entre comillas, nunca dejó de existir. Lo que Por se supuesto. prescribió es la acción para que tú puedas exigir el cobro. Ahora, si ocurre eso y es situación reiterativa, y eso hoy día está regulado, la labor de las empresas de cobranza hoy día está regulada, regula el número mínimo, máximo de contactos que puede haber con el deudor, la forma en que se relaciona y cómo Sí. contactan al deudor, eso hoy día está regulado. Si hay alguna infracción, si hay una situación de menoscabo, de hostigamiento, usted puede reclamar nuevamente al CERNAC y luego, si no, demandar judicialmente. Hay muchas sentencias en contra de empresas de cobranza por este tipo de conducta. Pues estamos con Mario Espinosa, abogado del Grupo de Defensa, siendo las 9:48 de la mañana, hablando de qué es estar en DICOM, cómo salir de él y cómo evitar entrar a DICOM. Y tenemos un tweet, el tweet está explotando, le digo. Está bueno, es un Dice, tema que afecta a muchas sí, personas. muy buenos días. ¿Qué pasa cuando la empresa vende tu cartera a una empresa de cobranza? Eso ocurre mucho. Las empresas las instituciones financieras tienen un plazo para poder cobrar. Después, cuando el crédito es incobrable, tienes que castigarla, ¿Qué ¿verdad? significa eso? Si lo puedes explicar un poquito más. ¿Qué significa que sea incobrable? Por ejemplo, se agotaron todas las instancias de cobranza judicial y el deudor no tenía bienes para embargar, o los embargos no fueron suficientes para cubrir el total de la deuda y quedó un saldo impago, o bien nunca puede notificarlo. Esas deudas se castigan, ¿ya? Y declaran incobrable. Ahí después hay un tema contable que hacen los bancos y luego que hacen es para rebajar impuestos. Y luego que ocurre eso, venden las carteras generalmente a fondos de inversión privados, que Ya. compran estas carteras morosas, probablemente ya prescritas, y realizan gestiones de cobranza muchas veces bastante más agresivas que los propios bancos, ¿ya? Y ahí ocurre, ¿por qué lo hacen? Porque aquí lo que se extingue es la acción para perseguir el cobro, pero no la deuda en sí misma. Por lo tanto, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Por producto de estas llamadas de cobranza bastante agresivas, las personas se asustan, a pesar de que la deuda puede ya estar prescrita en Y la cuanto a paga. plazo, y la paga. Y como ese pago es válido, muchas veces es negocio, porque además los montos en que se venden estas carteras incobrables son muy, muy bajos. Tenemos más Twitter, Felipe. Tenemos más Twitter. A ver. Está bueno esto, ¿ah? Hola, ¿cuál es el certificado gratuito que da la página Boletín Comercial? Sí, la ley de protección de datos de la vida privada obliga a las empresas de bases de datos de información comercial a entregar boletines gratuitos a cualquier persona que lo solicite una vez cada 4 meses. O sea, en el fondo puedes pedir 3 en el año, pero cada 4 meses. Y eso lo puedes solicitar al boletín comercial
o ADICOM, lo puedes hacer en las oficinas comerciales o a través de la página web que tienen específicamente enlaces de certificado gratuito. Y tiene tiene la misma cantidad de información y la misma validez. Y la misma validez, exacto. Claro, y si tengo que comprarlo porque es urgente, lo necesito ahora, eso se paga, y se paga de acuerdo al monto de la deuda que existe. No, tiene un ahí. valor fijo. Tiene un valor fijo, sí. Tengo un tuit de una persona que dice, yo sufrí un accidente, quedé tetrapléjica y no he podido pagar, obviamente estoy en DICOM. ¿Se puede hacer algo en ese caso? Aunque suene muy injusto, los motivos que te llevaron a no pagar una deuda son irrelevantes al momento de que se puede o no informar. Acá hay una deuda que, por muy justificado que esté el no poder pagarla, está incumplida y el banco, la institución financiera, tiene el derecho a poder publicar esa deuda. Bueno, bárbaro, nos ha quedado muy claro. Sí, y tenemos más, pero yo sigo insistiendo en lo desproporcionado. La información es muy rápida. Te suben a DICOM al toque, en buen chileno. Pero cuando tú ya repactaste, pagaste, lograste un acuerdo, se demora. ¿Por qué sigue pasando eso? Es que ¿por qué siguen pasando tantas cosas también? No, está bien, pero... Porque estamos en Chile, sí, yo sé que estamos en Chile, está bueno, estamos en Chile, está bueno, claro. Lo importante, Felipe, es que la ley establece el plazo máximo que tú puedes estar. Si eso no se cumple, tú como cliente, como deudor afectado, tienes la posibilidad de recurrir judicialmente para que esa conducta cese y se te indemnicen los perjuicios. Sí. Lo que está en discusión es por qué tenemos que recurrir a eso. Porque eso te implica tiempo y te implica costo. Ahora, ¿por qué tenemos Porque con todo respeto, los abogados no son baratos, digamos, no para tanto, decirlo en términos simples y no una crítica, es una constatación de un hecho. Trabajo, pero obvio. Hoy día está lleno de abogados, hay muchísimos abogados y muchos trabajan con distintas formas de honorarios y muchas veces muy accesibles a las personas. Pero te decía, claro, pero ¿por qué se demoran? ¿Y por qué las ISAPRES subían los planes y adecuación? Y durante años vimos fallos de la Corte y mira lo que estamos. Sí. Entonces, yo creo que también hay un tema de sociedad y de que las empresas tienen que también tener un poquito más de responsabilidad social. Mario, una pregunta. Esas deudas que dice que con el tiempo prescriben. Ahí está, como un trabalengua. ¿Qué pasa? ¿Se sale del DICOM después de los 5 años? Después de que se informe una deuda y transcurren 5 años sin que tú hagas ninguna gestión, por ley se borra. ¿Ya? Okay. Ahora, la prescripción, como te decía, puede ser de más corto tiempo. Entonces, cuando tú tienes una sentencia del tribunal, ya sea que acogió tu demanda de prescripción o bien te rechazó la demanda de cobranza porque con tu defensa de prescripción esa fue acogida, tú con esa sentencia puedes eliminar el DICOM antes de ese plazo de 5 años. Pero siempre la prescripción tiene que ser alegada ya sea por vía de demanda o por vía de defensa de una demanda en contra. Perfecto, bueno, y como información de utilidad siempre aquí en el Matinal de Chile, la gente está pero desesperada preguntando de todo, así que vamos a ir al próximo tuit. Dice, ¿qué pasa con las deudas de los fondos solidarios para los estudiantes de universidad? ¿Prescriben? También prescriben, y ahí aplicamos el plazo que puede ser de 3 o 5 años dependiendo del documento. Los fondos solidarios, el título ejecutivo es una resolución de la universidad y esa tiene un plazo de prescripción de 3 años como título ejecutivo y de 5 años de deuda, también prescriben. Y hemos logrado muchas sentencias que así lo declaran, no solo de crédito de fondo solidario, también crédito con aval del Estado. ¿Y también tiene que ser informado? Hoy día ya no. Las deudas educacionales, no sé si se recuerda la ley del Chao DICOM, sí. Determinó que las deudas educacionales no se podían informar al boletín comercial o a DICOM. Bueno, qué bien, dentro de todo está bueno, ¿no? Tenemos más tweets. ¿Qué puedo hacer si me protestaron cheques y hasta el día de hoy no los he podido recuperar porque la empresa a la que le entregué los cheques ya no existe? Me encantaría regularizar ese tema. Es un tema que es bien complicado porque lo normal sería que si se protesta un cheque, yo voy al tenedor, al beneficiario del cheque, lo pago, me lo devuelven con el documento físico, yo lo puedo aclarar. Cuando ocurre este tipo de cosas, la ley se pone en ese evento y yo puedo a través de, por ejemplo, un certificado de mi banco que pagó el cheque, porque muchas veces se redeposita, claro. Puedo yo con ese documento pedir la aclaración, pero es un poquito más engorroso porque precisamente el beneficiario del cheque, que fue el que lo depositó y por ende se protestó, ya no está. Lo más fácil es con el mismo cheque aclararlo.
o bien que la empresa te entregue un certificado de pago, pero si no está, a través del banco lo puedes lograr, pero es un poquito más complejo. Tenemos un WhatsApp bien llamativo que nos acaba de llegar, vamos a verlo, Dire, please. Dice, hola, existe mucha discriminación a quienes estamos en DICOM. ¿Hay alguna forma de defenderse frente a estas instituciones? A ver, si estás en DICOM, estás fuera del sistema financiero en cuanto a la posibilidad de pedir crédito. Eso no es una discriminación, es algo normal porque la ley obliga a las instituciones financieras a hacer análisis de riesgo de los clientes, ¿ya? Por lo tanto, si tú estás en morosidad, significa que eres riesgoso y por lo tanto es sensato que te nieguen productos financieros. ¿Dónde se pueden producir situaciones de discriminación? A la hora, por ejemplo, de buscar trabajo. Eso hoy día está prohibido, a menos que se trate de ciertos cargos o ciertas funciones relativas a la administración de patrimonio, administración financiera, ¿ya? Pero en general, la gran mayoría de los trabajos no pueden pedirte un certificado de DICOM y no pueden rechazar esa postulación por el hecho de estar en DICOM. Perfecto. Bueno, hay muchas dudas que tenemos sobre estar en DICOM o no estar en DICOM. También es verdad, hay una gran discriminación que existe. Entendemos que las instituciones tengan la obligación también de poner en regla sus exigencias, pero siento que también uno puede cometer errores también, sí, como también las instituciones lo hacen muchas veces. Entonces, creo que ahí las cosas deberían cambiar un poquito. Tenemos Twitter. Vamos a ver. Hola, por motivos personales y económicos no pude pagar en una empresa del retail y ya han pasado 11 años y aún me siguen cobrando. ¿Qué puedo hacer? A ver, primero esa deuda ya está prescrita. Por lo tanto, si no la paga, no le va a pasar nada. No la van a demandar, no le van a embargar bienes, porque esa deuda ya no es exigible. Pero lo que yo comentaba hace unos minutos, una vez que prescribe la acción, la deuda, si hay abogados que me están escuchando, se transforma de obligación civil a obligación natural. Es decir, una obligación que existe pero que no tiene exigibilidad. Claro. Si tú la pagas, ese pago es válido, ¿ya? Y por lo mismo te lo pueden seguir cobrando. Lo importante es que la persona que escribió ese tweet tenga la tranquilidad de que si no la paga, no le va a pasar nada. Ya no está en DICOM, no aparece y por lo tanto no hay ningún problema y no le va a pasar ninguna situación negativa si no paga esa deuda. Solo que está el permanente, claro. El DICOM histórico. Y lo que hemos hablado. De hecho, hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso que busca eliminar ese registro histórico definitivamente y con sanciones importantes para aquellos que lo siguen ocupando. Por lo tanto, está dentro de las cosas que se busca mejorar, por supuesto. Mario Espinosa, abogado y socio de Grupo Defensa.cl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber aclarado tanta duda que queda siempre dando vuelta con el tema del DICOM. No, gracias a ustedes, Yamila. Que esté muy bien. Muchas gracias, nos aclaró un montón de dudas.